Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. Titanes. La Liga Cooperativa de Defensa Intergaláctica, comúnmente abreviada como LICODEI, es relativamente joven en el escenario universal. Fue creada por los nobles Calatlar, la primera raza en descubrir el viaje de interfaz de gravedad polar, el método superlumínico preferido por la Liga. El LICODEI era el principal estado que ejercía soberanía sobre las galaxias de la Vía Láctea y Andrómeda, con 730.000 sistemas y 2.316 razas, con una población literalmente incontable, principalmente debido a que el 30% de las razas se clasificaban como mentes colmena. El LICODEI era magnífica para su edad. Esta es la historia de la primera guerra que libraron. La Liga era famosa en el escenario universal por una variedad de bienes, arte y tecnologías desarrolladas por sus razas, junto con una enorme exportación cultural en forma de su ingenioso sistema de gobierno. Las razas más numerosas eran los Calatlar, por un amplio margen, el 30%, los Xiontlal, 23%, y la mente colmena Kuralti, con 15%. Y con excepción de los Kuralti, ya que pasaban por 2 generaciones de trabajadores a la semana, este orden también correspondía a su antigüedad. Los Calatlar eran conocidos por su poder científico, con una estatura promedio gigantesca de 42 centímetros. Los Xiontlal eran artistas renombrados, con un respetable promedio de 35 centímetros. Los obreros más grandes de los Kuralti medían alrededor de 7 centímetros de longitud y constituían la fuerza laboral más eficiente conocida hasta la fecha. Pero persistían rumores entre las razas del universo. Rumores de titanes procedentes de un mundo periférico en la gran oscuridad. Se decía que estos titanes alcanzaban casi los 2 metros de altura, que podían resistir los duros entornos de planetas rocosos terrestres en lugar de lunas de gigantes gaseosos, y si los rumores eran ciertos, podían levantar hasta 100 kilogramos. La mayoría descartaba estos titanes como propaganda, una forma en que los 3 grandes contuvieran la disidencia. La idea de que cualquier raza, con solo 10 de sus miembros, pudiera levantar una tonelada era simplemente absurda. Sin embargo, estos rumores debieron servir de advertencia para el Imperio Carnaxi. El Imperio se había extendido con rapidez, acumulando varias galaxias bajo su dominio. La Liga seguía siendo un objetivo estratégico para este imperio, aunque menos avanzado. Andrómeda no sobrevivió al asalto. La apasionada defensa de la galaxia es una historia para otro día, quizá. Pero el Imperio no estaba preparado para su siguiente objetivo. El carácter general de la ofensiva se ilustra mejor con el siguiente registro. Registro inicial. Capitán Season Char, de la 38ª Brigada Estelar, un Calatlar durante la defensa de Empyrean. Cuando me asignaron inicialmente a la 38ª me preocupé. Nuestra nave de transporte, que debería haber tenido alrededor de 1 kilómetro de longitud para apoyar a la brigada, era de más de 100 kilómetros. Me pregunté la necesidad de algo tan inimaginablemente grande. ¿Por qué dedicaríamos los recursos y con qué posible propósito crearíamos semejante coloso? Y entonces los vi. Los titanes, o humanos como se llamaban a sí mismos. Eran realmente algo digno de contemplar. Mamíferos. Los humanos eran el único caso conocido de una especie consciente de megafauna, siendo la Tierra el único mundo Gaia conocido dentro del espacio de la Liga. Habíamos resuelto la mortalidad natural mucho antes de su descubrimiento, pero su tamaño gigantesco ya les otorgaba largas vidas antes de eso, y en ellos existe una majestuosidad difícil de describir. En un esfuerzo por integrar a los titanes en mi mando, asigné al mayor de ellos,
el sargento James William Doe, a mi mando personal. Tenía 283 ciclos estándar de edad, 25 años humanos, lo cual al parecer era bastante joven para un humano, apenas alcanzando la madurez mental. En nuestro primer despliegue, guarneciendo el mundo avanzado Empyrean, un brutal mundo no muy distinto al hogar de Doe, aunque solo clase 2 en comparación con la designación de Gaia 13 de la Tierra, había una gravedad de 3.6 metros por segundo. Esto incomodaba a la mayor parte del escuadrón, pero el sargento Doe reía a carcajadas mientras corría por las llanuras cuando estaba fuera de servicio, y sus pisadas hacían temblar el suelo a nuestro alrededor. La mayoría del batallón resentía esto. Cuando el Imperio aterrizó, ese resentimiento desapareció. Las armas del Imperio prácticamente no afectaban los escudos personales ni la armadura de Doe. Se necesitaron bombardeos de artillería coordinados para romper su escudo, y miles de rifles para causarle daño real. El rifle del sargento, un repetidor de bobina pesado, producía en el enemigo un efecto comparable al de una batería de nuestras naves de guerra. Cuando se quedó sin munición, simplemente cargó contra el enemigo y atravesó su cobertura a golpes. Su masa y su traje de mejora bastaban para aplastar incluso los escudos y armaduras más resistentes. Los vehículos enemigos eran aplastados en su palma, emplazamientos enteros quedaban reducidos bajo su bota, y cuando finalmente comenzó a verse superado, recurrieron al bombardeo orbital, y nuestra posición quedó sobrepasada. Asumí que estábamos condenados, pero no fue así. En un acto de desafío contra los dioses, ordenó a todo el batallón agruparse, sujetarse con fuerza unos a otros y a caber dentro de su casillero. Ahí cabían varios de nuestros transportes de grupo sin problema. Al final, simplemente levantó el casillero, con todos sus camaradas dentro. Dejó atrás el traje de mejora dañado, cargó nuestras provisiones restantes y su espada a la espalda, y corrió. Corrió a través de campos, bosques, ríos y colinas. Recorrió 40 kilómetros ese día, 50 al siguiente. Simplemente no se detenía. Finalmente, encontró una cueva lo suficientemente grande y estableció un campamento. Cuando por fin descansó, su batallón lloró por él, por haberlo salvado a todos. Despertó al día siguiente. Nos pidió que permaneciéramos en la cueva y preparáramos las defensas. Y él se adentró en el bosque. Noche tras noche regresaba con madera y comida, más que suficiente para todos. Con la enorme cantidad de recursos que reunía para nosotros, rápidamente construimos un asentamiento y luego una fortaleza. Con el tiempo, empezó a regresar con más y más grupos de nuestros soldados que encontraba por el mundo. Pasaba días fuera cuando lo hacía. Los demás tenían historias similares sobre sus humanos, aunque muchos de los suyos habían muerto llevándolos a salvo, ya que no estaban tan entrenados para la vida salvaje como el sargento Doe. Bajo el apoyo de un solo hombre, crecimos hasta formar una resistencia. Y cuando el Imperio finalmente descendió sobre nosotros, el sargento hizo su última resistencia. En esa batalla final, nuestro humano derribó aeronaves del cielo. Su espada atravesaba las líneas de asalto enemigas como el plasma atraviesa el papel. Incluso sin su armadura, su piel soportaba el fuego enemigo como si fuera una simple molestia. La batalla duró 3 días, en los que se replegaba hacia los árboles. 3 días de sufrimiento para el enemigo, mientras los refuerzos de la Liga se abrían paso hacia nosotros. Sin embargo, al tercer día ocurrió el desastre. La cueva, nuestro refugio, comenzó a ceder. La gran caverna empezó a colapsar. Pero el sargento no permitiría que estuviéramos condenados. Permaneció en la cueva mientras se derrumbaba, soportando el peso y dándonos tiempo para escapar. Cuando me giré para verlo por última vez, sostenía casi 300 kilos de roca sobre su espalda. Me saludó y dijo estas últimas palabras: "Fue un honor servir". Tuvimos que abandonar Empyrean. Todos los soldados humanos asignados murieron en su defensa. Pero terminamos esa batalla con una proporción de bajas de 130,000 a 1,
un nombre por 130,000. A mi primer hijo lo nombré Siddhartha en su honor. Mi buena amiga Tilokfar nombró a su hija Tifar Warren en honor a la teniente Diana Warren, quien eliminó por sí sola una flota del Imperio con un rifle de plasma y un traje Eva improvisado. Que no haya dudas, cualquiera que lea esto debe entender que esta guerra se ganó con la sangre de los titanes, y nunca debemos olvidarlo. Fin del registro. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.